¿Quién sabe, mi hijo? Sí, que llevaba los 83 años. Sí, Ven, Dios, es un privilegio tener esa edad, mamá. Por eso es que ahorita es el tiempo de poner nuestro corazón en Jesucristo, el Señor. Poner nuestros ojos, nuestra mente en el Señor Jesucristo, en la yo te- eternidad. Él es la eternidad, mamá. Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar a todos. no tengo Sí, ¿cuántos? señora. Sí, 5. hay que mantener la paz de Cristo. ¿No tienes sino 5 hijos? ¿Y el resto? No, Roberto. No, yo le van a encerrar, te voy a rozar. Pero no voy a ayudarle más bien. Yo le doy. ¿Qué dice Milena? Hablando de Norberto. Le decían los policías. Ay, y que creía, ¿no? El otro civil, la señora tratándolo mal. Recuerda por allá cosas del pasado. Ay, ve. O viviendo el pasado, más bien. Pensamientos que llegan del pasado. Sí, está viviendo lo pasado. Hay que cerrar esos ciclos y que se abra el reino de los cielos, los pensamientos de allá, lo celestial, lo divino. Ya se fue a ayudarle. Dios la siga bendiciendo, mamá. Dios la siga ayudando. Le siga fortaleciendo su mente, sus pensamientos, su corazón, su alma. Porque Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Salvador. La eternidad, es la eternidad. Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué más, Mauricio? Buenas noches. Martica, buenas noches. Buenas noches, tío Lalo. Bendición, abuelita. Hola, Carlitos. Buenas noches, Lalito. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hola, Erika, si está por ahí. Hola, tía Milena. ¿Cómo van? Bien, sí, señor. Bueno, ¿preparados para escuchar el mensaje de hoy? Tío Lalo. Perdón. Primero la... Dile, Mauricio la saludó, le dijo, bendición, abuelita. Que si a mí no me saluda, dice. Ay, fue la primera. Abuelita es la primera. Saben que yo me estaba molestando. Ah, que molestarte. Sí. Y estaba contándonos, Mau, que ella es muy buena, fue muy buena mujer. Entonces sí, mamá, su merced fue muy buena mujer. Y Dios la quiere mucho. Sí, Dios la ama. Sí, es abuelita. Bueno. Vamos a colocar la primera alabanza. Mientras, bueno, a ver si de pronto alguien más se conecta. ¿Listo? Vamos a las alabanzas que nos comparte el tío Lalo. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor.
me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface.
Gracias, tío Lalo. Qué bonita alabanza. La verdad, nunca la había escuchado, pero muy, muy, muy bonita. Tío Lalo, si nos colabora, por favor, con la oración para escuchar el mensaje de hoy. Hoy continuamos con el paraíso. Dios le bendiga a Mauricio, a todos Dios le bendiga. La adoración es un arma que, o sea, es un arma que, o sea, Dios nos la entregó a su pueblo y el enemigo la odia. El enemigo odia la oración, no le gusta que lo adoren, que adoren a nuestro Padre Celestial, pero es lindo adorarlo, es precioso. Em, Mateo 10:38 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice: y el que tomó su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gracias, Padre precioso. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Padre. Eres hermoso, eres glorioso, Padre. Este es el tiempo de tomar la cruz, Padre. Este es el tiempo de seguirte, Señor Jesús. Padre, muchas gracias, Padre de la gloria. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra, Señor. Padre, glorifícate grandemente, Señor amado. Poder de Dios desciende. Es el poder del Espíritu de Dios descendiendo, Señor. Es el poder de la sangre de Cristo en Colombia. Es el poder de la sangre de Cristo en esta noche. Las tinieblas huyen, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Este es el tiempo de la cruz de Cristo, de aceptarlo, de abrirle el corazón, de amarlo, de adorarlo en plenitud, en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre. La sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo limpia esta ciudad, la sangre de Cristo limpia Colombia, la sangre de Cristo limpia, cubre y protege a los niños esta noche. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que no hayan, Padre de la gloria, no permitas, Padre de la gloria, que hayan niños perdidos, que hayan niños por ahí en sacrificio para la hora del mal, Padre. No lo permitas, Señor. Esos niños, esos inocentes, Padre, los cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Obra poder de Dios, obra poder divino, es tu palabra la que tiene poder, Padre. Llamamos a tus ángeles, a tus arcángeles, Padre, que custodien esta noche, la sangre de Cristo blindando esta noche, Padre. Esta noche es gloriosa porque es el poder del Espíritu Santo. Esta noche es gloriosa porque la presencia tuya, Padre, es tu reino, Padre, es tu reino tomando el dominio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Obra poderosamente, es el poder de su gloria, es el poder de la sangre de Cristo. Declaramos, confesamos, Padre, su grandeza, Padre. Creemos en tu gloria, Padre. Creemos en la sangre de Cristo que blinda esta noche. Creemos en la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que blinda y protege nuestras familias. Creemos en la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que blinda y cubre y protege a todos los que están conectados. Padre, te lo pedimos. Es el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Es el poder de lo sobrenatural, Padre. Es el poder de tu grandeza, Señor, en cada alma, en cada corazón, Señor, en tu nombre, mi amado Jesús, mi amado Rey. Gracias, Padre precioso, agradecido contigo estamos, Señor. Vamos a ver tu gloria, Padre. Vamos a ver tu poder, Padre. Es el tiempo de los hijos tuyos, Padre. Cielos abiertos, Padre. Lo sobrenatural se activa. Creemos en tu grandeza, Padre. Creemos en el poder de tu gloria. Creemos en el poder de tu Santo Espíritu. Creemos en el poderío de tu grandeza, de tu reino, Padre. Tu reino en la tierra, Padre. Tu reino en las naciones, Padre. Tu reino, Padre, la gloria en esta ciudad de Bogotá, Padre. Tu reino, Padre, la gloria en Colombia, Señor. Te lo pedimos, poderoso Padre celestial, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Y gracias al Espíritu Santo. Y así como decía Martín Lutero, hace más de 500 años, el hombre se hace grande de rodillas. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria. Gracias porque tú vas a levantar gente nueva, hombres nuevos, Padre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo se activa grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Lo tomamos, lo recibimos, porque en ti hemos creído, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos entonces a escuchar, atentos el mensaje de hoy. Cielo 25.
Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 25 de la serie Cielo. En el último mensaje les hablé del segundo caso en el que se va al paraíso como eterna morada. Es cuando alguien, quien ha sido cristiano por mucho tiempo, no ha crecido en su fe y se ha quedado en el primer nivel de fe. Les mencioné dos ejemplos, uno bíblico, el de Sara, la esposa de Abraham, y otro, el de un hermano miembro de esta iglesia. Hoy les daré un ejemplo más de este segundo caso y les explicaré la tercera situación en la que se va al paraíso. En este mensaje mencionaré a dos personas y me gustaría que cada uno se examinara a ver si ustedes o sus hijos tienen este mismo nivel de fe. Y si es así, espero que desde este mismo momento se esfuercen con persistencia y ahínco para crecer espiritualmente antes que sea demasiado tarde. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan amar con pasión santa a Dios y muestren la sinceridad de su amor, guardando con gozo y alegría sus mandamientos para que su fe crezca rápidamente y así Dios los pueda amar más. Estimado público, les voy a dar un ejemplo más de los que han sido cristianos por mucho tiempo, pero se han quedado en el primer nivel de fe y al morir han ido al paraíso. La hermana a la cual me voy a referir asistía desde muy pequeña a esta iglesia. Ella escuchó el Evangelio de Santidad y por mucho tiempo fue testigo de las obras del poder de Dios. Quizás se pregunte, ¿cómo es posible que asistiendo a esta iglesia desde muy joven solo pudiera llegar al paraíso? Es porque cuando ella oía la palabra de Dios, se limitaba únicamente a escucharla, y cuando veía las obras del poder de Dios, solamente las observaba y nada más. No se esforzó por aumentar su fe ni por fortalecerse en ella. No anheló cultivar el Espíritu en su corazón. No amó con pasión a Dios, ni procuró vivir perfectamente por su palabra. Su esfuerzo por cambiar fue mínimo. Desde pequeña hasta muy joven, vivió en función de las circunstancias externas. Asistía a la iglesia porque su familia lo hacía. Formaba parte del grupo de alabanza porque tenía buena voz. Así pasó toda su vida. Desde su niñez, venir a la iglesia y cantar en el coro era para ella solamente una rutina diaria. No hacía esas cosas porque en realidad amara a Dios. Esta hermana creció en el entorno de esta iglesia. Tenía buena voz. Por eso se decidió a formar parte del grupo de alabanza. No obstante, como no tenía verdadera fe ni amor, que es lo más importante en nuestra relación con Dios, sus obras y hechos no subieron como ofrenda al Padre. La única diferencia con la gente del mundo es que ella cantaba en la iglesia, pero en el fondo no había ninguna diferencia. Generalmente usamos la expresión, esa persona es cristiana de nacimiento. Sin embargo, frecuentemente esas personas no tienen la fe que señala la palabra de Dios. Si han sido cristianos de nacimiento y ahora tienen 30, 40 o 50 años, ya ha pasado el tiempo suficiente para que lleguen a la medida del Espíritu o a la plenitud del mismo. No obstante, en su gran mayoría se vuelven amigos del mundo y aman las cosas del mundo.
no echan fuera de su mente al mundo, no oran fervientemente, pero asisten a la iglesia y diezman porque saben que lo deben hacer. Algunos de los que se dicen cristianos de nacimiento no viven como cristianos, y es realmente una vergüenza que se llamen cristianos. En estos casos podemos ver que un buen entorno familiar apropiado para vivir una vida de fe en realidad no ha sido conveniente para su crecimiento espiritual. Volviendo al caso de la hermana, la motivación que ella tenía para vivir una vida de fe no venía de su interior, sino tan solo era producto de su entorno exterior, en especial de sus padres. Por ello, no tenía fervor ni pasión por vivir una vida de fe. Tampoco su fe fue probada en situaciones difíciles. Tan solo siguió los deseos de sus padres, a menudo a regañadientes. Afortunadamente, obedeció los deseos de sus padres y se involucró en un ministerio de la iglesia. Sin embargo, careció de la fe espiritual que a Dios le agrada. Un día, debido al vínculo o conexión espiritual que existía entre ella y su familia, contrajo una enfermedad. Para superar esta prueba, tenía que mostrar una fe propia. Incluso en esta clase de pruebas que son producto de ataduras o lazos espirituales familiares, se debe mostrar una fe firme. No obstante, esto no fue así. Ella había oído la palabra de Dios por mucho tiempo y sabía que debía de superar esa circunstancia con fe. Sin embargo, cuando llegó ese momento de confrontación personal, careció totalmente de fe espiritual. ¿Saben una cosa, hermanos? Podrá evaluar o examinar su nivel de fe cuando confronte una prueba. Cuando, por ejemplo, enfrente una enfermedad terminal, su nivel de fe se revelará. Si tiene verdadera fe, no pensará en ir al hospital, sino dependerá de Dios y vendrá para que ore por usted. No obstante, hay situaciones en las que algunos no muestran su fe. Había un hermano de 85 años de edad que formaba parte del grupo de varones de la iglesia. Estaba ya cerca de la muerte. Los doctores le habían dicho a su familia que prepararan su funeral. Sin embargo, sus dos hijas tenían fe. No había esperanza alguna para él. Estaba inconsciente. Había perdido peso y no podía ni moverse. Tenía escaras en todo el cuerpo y había perdido la memoria. No podía hablar ni comer. Los doctores lo habían desahuciado. Pero, repito, sus dos hijas tenían fe y creían que su padre podía sanar y vivir. Creían que si oraba por él, su padre volvería a la vida. Tenían esta clase de fe. Llamaron a una ambulancia y lo trajeron del hospital a la iglesia para que orara por él. Y mientras oraba, las hijas tomaban nota de mi oración. Luego pudieron presenciar el obrar de Dios de acuerdo a mi oración. Como había perdido la memoria, oré para que la recuperara. Entonces, Dios revivió las células muertas del cerebro. Oré para que pudiera hablar y recuperó el habla. Cada cosa que pedí en oración, Dios la cumplió. Se recuperó y ahora está sano y saludable. Ahora tan solo tiene una pequeña dificultad al caminar. Ahí lo pueden ver. Se ve saludable, ¿verdad? Había perdido tanto peso que no podía ni siquiera bajar de la ambulancia. Tuve que subir al vehículo para orar por él. Estaba inconsciente y no podía hablar, pero tan pronto oré por él, Dios lo sanó. De igual forma, cuando usted enfrente una prueba, se revelará su verdadera fe. Como les estaba diciendo, únicamente cuando la hermana padeció de esa grave enfermedad,
se dio cuenta que no tenía verdadera fe. En ese momento intentó obtenerla y así comenzó a brotar en ella fe espiritual y pudo ser salva. Hermanos, deben examinar cuidadosamente si usted o sus hijos están viviendo esta clase de vida religiosa. Cuando algunos vienen para que ore por ellos o por uno de sus hijos que está enfermo, me pongo triste. Me siento triste por sus hijos. ¿Saben por qué? Ellos ya tienen 5, 6 o 7 años y deberían saber cómo recibir mi oración. Pero cuando oro por ellos, abren sus ojos y están mirando alrededor. A pesar que sus padres viven una buena vida cristiana, se comportan de esa manera. Deberían juntar sus manos y recibir la oración en una actitud correcta, pero ni siquiera dicen amén. Los maestros de la escuela dominical y los pastores deberían enseñar a esos niños a arrepentirse de su comportamiento, pero que sea un arrepentimiento no solo de labios, sino que brote del fondo de su corazón para que puedan cambiar. Es mi anhelo que todos los niños de esta iglesia sepan cómo orar, alabar y adorar a Dios con un corazón sincero. Pienso en la vida cristiana que llevaron mis hijas desde muy jóvenes, y aun cuando todas eran pequeñas y no sabían nada del mundo espiritual, cada vez que nos reuníamos en casa para orar, ellas se arrodillaban, juntaban sus manos, cerraban sus ojos y oraban. No sabían aún leer correctamente, pero memorizaban un versículo de la Biblia cada día. Jamás se perdían un servicio. No importa quién las mirara. Todas ellas se arrodillaban, juntaban sus manos, cerraban sus ojos y oraban. Actualmente, en la iglesia Manmin se enseña la verdad y se ven las poderosas obras de Dios. No obstante, los padres no enseñan ni motivan a sus hijos para crecer en fe. Me pregunto, cuando lleguen a ser adultos, ¿podrán realmente amar a Dios? Tan solo seguir a sus padres a la iglesia desde su infancia e involucrarse en algún ministerio para pasar el tiempo no asegura su salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, claramente señala que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si cada uno lo hace personalmente, continúa el versículo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje nos explica cómo ser salvo. ¿Acaso solo declarar con su boca que Jesús es su Salvador y decir que cree que al morir en la cruz lo redimió de todos sus pecados, lo hace salvo? No, hay una condición. Debe además creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Sí, debe creer que el Señor resucitó al tercer día. Solo entonces será salvo. Ahora bien, presten atención. Saber o conocer este hecho no es todo. Deberá creerlo en su corazón. Y al hacerlo, eso producirá algo. ¿Saben qué cosa producirá? Lo menciona la parte final del versículo que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como ha creído en su corazón, eso será contado por justicia. En otras palabras, se despojará de toda forma de maldad, se santificará, llegará al nivel del Espíritu y guardará los mandamientos, se convertirá en un hombre justo, alcanzará la santidad y andará en el Espíritu. Únicamente entonces esa confesión que ha hecho con su boca será contada como verdadera y será salvo. Pero si solo lo acepta en su mente,
no producirá ningún efecto. Es decir, tendrá una fe de conocimiento carnal que no irá acompañada de obras. A esta clase de fe, la Biblia la llama una fe muerta, que no salva a nadie. Los que tienen esta clase de fe continuarán pecando, amando al mundo y siendo amigos del mundo. Sin embargo, los que creen con su corazón no pecarán, serán justos y rectos, porque anhelarán ir a la mejor morada en el cielo. Hermanos, los niños a partir de los 5 años en adelante deben tener su propia fe, a fin de creer en la providencia de la cruz del Señor y en su resurrección. Deben tener amor espiritual en su corazón para que cuando alaben al Señor y piensen en la cruz que llevó Jesús, derramen lágrimas de agradecimiento. Deben aprender a orar y cuando presten algún servicio en la iglesia, como algún trabajo voluntario o formen parte del coro, podrán tener verdadera fe y así harán todo con agradecimiento por el amor del Señor. Quizás piense que solo por estar todo el tiempo en la iglesia podrá tener fe, pero tenga cuidado que eso no sea solamente una rutina religiosa que hace por costumbre o por hábito. La verdadera fe no se obtiene únicamente por venir a la iglesia. El pasaje de hoy, en Juan capítulo 6, versículo 53, señala: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Incluso para crecer en el aspecto físico, no solo debemos alimentarnos bien, sino debemos también digerir bien el alimento. Igualmente, para crecer en el espíritu, no solo debemos escuchar atentamente la palabra de Dios, que es el pan de vida, sino también entenderla. Debemos accionar en la palabra. En la medida en que actuemos de esa manera, nuestra fe crecerá. A fin de tener la seguridad de nuestra salvación, debemos tener una fe espiritual que vaya acompañada de hechos concretos. No importa que esta fe sea, al principio, del tamaño de un grano de mostaza. Si tiene una fe muerta, es decir, sin obras, solo de conocimiento, no será salvo, no importa lo mucho que conozca o sepa de la Biblia. Hermanos, al ver el poder de Dios en esta iglesia, por las señales y prodigios de sanidad que han presenciado, su fe como conocimiento puede haber aumentado, pero ello no significa que ya es salvo por fe. Fe y salvación son parte de una relación bilateral entre Dios y usted. Únicamente cuando Dios acepta y reconoce su fe, podrá ser salvo. Por favor, recuerden bien esto. Querido público, el tercer caso de los que van al paraíso se refiere a aquellos que debido a las pruebas y dificultades retroceden en su fe. Esta situación de retroceso en la fe es producto de dos condiciones específicas. Primero, cuando alguien llega al segundo o tercer nivel de fe, pero debido a una prueba cae y retrocede de nuevo al primer nivel de fe. Segundo, cuando alguien comete algún pecado de muerte, esto es, que no puede ser perdonado, como blasfemar contra el Espíritu Santo, o continúa haciendo las obras de la carne, eso significa que no será salvo. Sin embargo, por la gracia y compasión de Dios, podría, con las justas, alcanzar la salvación. No obstante, en ambos casos, considerando su vida de fe y su cargo en la iglesia, al menos deberían haber llegado al tercer nivel de fe, esto es, a la roca de la fe. Pero, como han decepcionado tanto a Dios cometiendo las obras de la carne u otro pecado propio de los inconversos, han perdido la fe. Ya les he explicado que hay dos clases de obras de la carne. Con una de ellas aún se puede ser salvo. Cometiendo la otra,
ya no alcanzará la salvación. Ya les he mencionado cuáles son estas últimas, esto es, con las que no podrá ser salvo. Por ejemplo, usted se enoja con alguien y lo golpea. Es algo que no debería hacer, pero por ello no perderá su salvación. Si se arrepiente y corrige su comportamiento, entonces será perdonado y restablecerá su comunión con Dios. Sin embargo, hay otras obras de la carne que son de muerte. Deben saber cuáles son a fin de no cometerlas. Ahora bien, el primer caso es cuando se tiene el mínimo nivel de fe para ser salvo. El segundo es donde ya no se tiene absolutamente nada de fe y por ende no puede ser salvo. Tal vez se pregunte, ¿cómo es posible perder la fe espiritual? Sí, se puede perder. Si comete pecados de muerte, eso quiere decir que ha perdido la fe. De otra manera, no los cometería. Primero, se vuelven tibios en su fe y luego, poco a poco, esa poquita fe se va apagando. No obstante, aún pueden hacer o cumplir con algunos actos meramente por religiosidad porque saben que deben hacerlo. Pero el punto es que no tienen la fe suficiente para ser salvos. Además, han levantado un muro de pecado que los separa de Dios al cometer pecados de muerte. En otras palabras, ahora su fe es negativa. Sin embargo, por el infinito amor y perdón de Dios, esas personas podrían ser perdonadas de sus pecados y ser salvas. Ya les he mencionado que en el paraíso hay diferentes niveles, y los que son salvos de esta manera estarán en la parte más alejada del paraíso, esto es, en las afueras o en la periferia. Cuando digo la periferia del paraíso, no se imaginen un suburbio o barrio marginal. Una pregunta, hermanos, ¿se pueden imaginar lo grande que es el paraíso? Yo no lo puedo hacer. Dios dice que es infinito. Tan solo piense en el sol. ¿Saben cuánto mide el sol? El tamaño del sol es 1.3 millones de veces más grande en volumen que la Tierra y tiene un diámetro 109 veces mayor. Sí, hermanos, han escuchado bien. El sol es 109 veces más grande que la Tierra. ¿Lo pueden creer? ¿Ahora se pueden imaginar el tamaño del paraíso? ¿Será del mismo tamaño que el sol? Claro que no, es mucho más grande. Ahora bien, si el paraíso es así de grande, ¿se imaginan lo lejos que estará la periferia del centro? De esto les hablaré en la próxima prédica. Hoy les compartiré el caso de algunos que han tenido por un tiempo un buen nivel de fe, pero que luego de una prueba han caído y han retrocedido al primer nivel de fe. Es el mismo caso de los que han perdido su primer amor y se han enfriado en su fe y nunca más se han podido recuperar. Hermanos, las personas dan diversos pretextos para justificar el hecho de haber perdido su primer amor por el Señor. Algunos dicen que alguien de la iglesia los ofendió. Otros argumentan que han tenido que enfrentar circunstancias muy difíciles de superar desde que son cristianos. No obstante, la causa fundamental para perder el primer amor es que nuevamente han puesto sus ojos en el mundo y en las cosas del mundo. Es porque han dejado que los deseos de la carne, de los que se estaban despojando cuando iniciaron su vida cristiana, vuelvan a agitarse dentro de ellos. En vez de cortar con el mundo, aman las cosas del mundo. Por ello, el amor de Dios no puede permanecer en su corazón y su fe no crecerá. Saben la verdad, pero no la ponen en práctica porque aman al mundo. Por eso, pierden su primer amor. Y luego dicen que por problemas que tienen en la iglesia, ya no vuelven más. Si tiene un corazón de bondad, no tendrá conflictos con nadie.
no presentará ningún pretexto como, debido a esa hermana, ya no voy a la iglesia. Cuando algunos hermanos vienen para que ore por un familiar suyo que está, por ejemplo, en la última etapa del cáncer, les pregunto si ese familiar tiene fe. Aun cuando el mismo enfermo debería venir por sus propios medios para que ore por él, aún así les pregunto si su familiar tiene fe. La respuesta que generalmente me dan es que solía asistir a la iglesia, pero tuvo un malentendido con el pastor o con un hermano o hermana y por eso se retiró. Yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera razón por la que dejó de venir a la iglesia? ¿Acaso el pastor le pegó porque no venía? ¿Dejó de venir a la iglesia porque tenía maldad en su corazón? De igual forma, si ama al mundo, el mundo lo engañará y su corazón se perderá y eventualmente perderá su primer amor. Aun cuando anhele andar en el Espíritu, comenzará poco a poco a ver las cosas del mundo y al final caerá en la carne. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 tajantemente nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, no se puede amar a Dios y al mundo. En la medida en que ame al mundo, su amor por Dios disminuirá. La iglesia en Éfeso, que se menciona en el libro de Apocalipsis, fue reprendida por el Señor justamente por haber perdido su primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, el Señor nos da esta advertencia. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En esta cita, quitar el candelero significa, a nivel personal, que Dios le quitará el Espíritu Santo de su corazón. La Biblia nos dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo puede extinguirse o apagarse. Si uno ya no tiene el Espíritu Santo, eso quiere decir que no podrá ser salvo. Por ello, si pierde su primer amor, deberá arrepentirse antes que el Espíritu se apague dentro de usted y deberá volver a sus primeras obras. Con esa santa pasión y ese amor espiritual que tenía al principio, deberá vivir por la palabra de Dios, orar y servir fielmente al reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el Señor le dice lo siguiente a los que vuelven a sus primeras obras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este pasaje dice que Dios no quitará el Espíritu Santo a los que se arrepienten y vuelven a sus primeras obras, sino que los salvará. Pero ello no significa que todos los que han recuperado su primer amor irán solo al paraíso. En la medida en que circunciden y cultiven su corazón con la verdad, Dios los guiará a la perfecta fe y así podrán ir a una mejor morada en el cielo. Como conocen la verdad y como antes han vivido una buena vida cristiana, saben la forma de crecer espiritualmente y cómo llegar al cielo. Todo lo que tienen que hacer es perseverar. Entonces se recuperarán rápidamente. Crecerán más rápido que los nuevos creyentes. Sin embargo, tendrán que esforzarse arduamente por obtener sus recompensas. ¿Saben por qué? Porque ya han perdido todas las que habían acumulado. Por ello, deberán esforzarse para obtener nuevas recompensas. Ahora, les compartiré el caso de una dama quien perdió su primer amor y que mientras se recuperaba de ese trance,
tuvo que enfrentar otra prueba parecida a la que provocó ese alejamiento del Señor. No obstante, no la pudo superar con fe. Debió haber circuncidado su corazón con un amor más apasionado que el primer amor que sintió al inicio de su vida cristiana para cimentar una firme fe espiritual. Sin embargo, se quedó en el primer nivel de fe. Finalmente, falleció y fue salva en forma casi vergonzosa. Como líder de distrito, había sido muy fiel al reino de Dios. A pesar de ser mujer, ganaba al mes aproximadamente entre 7 u 8 mil dólares. Entonces, se dedicó solo al negocio y empezó a descuidar su servicio a Dios. Igualmente, comenzó a faltar a la oración. Cambió su amor a Dios por su amor al dinero y se enfermó. Se le diagnosticó cáncer terminal al útero. Las células cancerígenas ya se habían esparcido a los riñones y sus posibilidades de vivir, incluso sometiéndose a la cirugía, eran menores al 10%. Solo después que entendió que había obrado mal se pudo arrepentir. Cuando vino para que orara por ella, procuré hacerle entender. Le dije: diaconisa, usted era líder de distrito y cuando empezó a ganar mucho dinero, dejó de servir al Señor. Llegaba a las reuniones de oración casi cuando terminaban y se quedaba solo un rato. Usted arguía que estaba muy ocupada. Le pregunto, ¿qué podría decir Dios de usted? Diría: mi hija antes solía ser fiel a mi reino, pero ahora pasa la mayor parte de su tiempo ganando dinero y dedica muy poco tiempo a la oración. Ya no está cumpliendo con sus deberes como líder de distrito. Yo, que envié a mi único hijo por ella, y ahora ella me deja por el dinero. Hermana, ¿qué le respondería a Dios si Él le dijera algo así? ¿Le diría acaso: Dios, estaba ganando mucho dinero para aumentar mi diezmo a la iglesia? ¿O tenía que trabajar más para sostener la obra misionera de la iglesia? Hermanos, ¿acaso Dios nos pide diezmar y ofrendar más porque Él no tiene dinero? Los cielos y la tierra han sido creados por la palabra de Dios. Me pregunto, ¿qué le puede faltar a Dios? Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios desea que su alma sea prosperada. Quiere que sea fiel al reino de Dios y así acumule recompensas para alcanzar la mejor morada en el reino de los cielos. Ese es el mayor anhelo de Dios. Dios le manda a hacer algo a fin de bendecirlo. Por ejemplo, Dios le dice que debe diezmar para bendecirlo, ya que su diezmo y su ofrenda se usan para extender el reino de Dios y su justicia. Si no da el diezmo completo, aun cuando sea un siervo de Dios, o un levita, o un trabajador a tiempo completo en la iglesia, estará robando al Señor, tal como lo señala la Biblia. Sí, hermanos, será un ladrón. Retomando la prédica, cuando le dije esto a la hermana, ella examinó su corazón y se arrepintió, y me dijo que de ahora en adelante iba a vivir solo para el reino de Dios y su justicia. Y me pidió que la nombrara nuevamente como líder de distrito. Me dijo que su arrepentimiento no solo era de palabras, sino que iba a mostrar con hechos frutos dignos de arrepentimiento. Yo no puedo ni suelo designar a los líderes de distrito. Sin embargo, como me lo solicitó con tanta vehemencia, conversé con los pastores encargados de esa función y me dijeron que había una vacante de líder de distrito disponible. Oré por esta hermana y luego ella fue al hospital para un nuevo diagnóstico. Se le informó que toda huella de cáncer había desaparecido. Estaba completamente sana. Vino y me dijo que dejaría su negocio y se dedicaría a tiempo completo a sus tareas como líder de distrito. Como había comprendido que el servir en la obra de Dios era para ella la mayor felicidad y bendición, quería dedicarse a tiempo completo a la obra.
Desde luego, dijo esto porque había sido sanada de cáncer. No obstante, como era soltera, ella misma tenía que buscar su sustento. Por ello, le recomendé que no cerrara su negocio. Además, tenía una hija. Le pedí, entonces, que hallara la forma de cumplir sus deberes como líder de distrito y continuara con su trabajo. Así que decidió trabajar solo 2 días a la semana y dejar la administración de su negocio a otra persona. Insistió en ello. Me dijo que no habría ningún problema si solo trabajaba 2 días a la semana. Dijo que podía ganar lo suficiente para su sustento. Por ello, le dije que estaba de acuerdo. Ella estaba muy agradecida por la gracia que había recibido al ser sanada y fue fiel en su servicio al Señor. Finalmente, luego de 2 años, falleció y fue al paraíso. Padeció mucho al momento de su muerte. Incluso si está en la última etapa de cáncer y es un nuevo creyente, una vez que oro, todo dolor desaparece. Sin embargo, ella sufrió mucho al fallecer. En la próxima prédica les explicaré por qué sucedió esto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el pasaje de hoy cita: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por favor, entiendan que esto es una verdad absoluta y cierta y que se debe hacer tal como está escrito. Si no interioriza la palabra de Dios, que es la carne del Hijo del Hombre, y no vive en la luz, que es beber la sangre del Hijo del Hombre, no tendrá vida en usted. Por ello, no podrá ser salvo. Esto es lo que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Interiorizar la palabra es llenar el corazón con los principios espirituales que contiene la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestro corazón con bondad, amor espiritual, mansedumbre, compasión, etc. Y echar fuera toda forma de maldad como odio, orgullo y nuestra vieja naturaleza. Esto es comer la carne del Hijo del Hombre. Beber la sangre del Hijo del Hombre es caminar en la luz y practicar la verdad. De esa manera, solo aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre tendrán verdadera vida y serán salvos. Los que coman más de la carne y beban más de la sangre del Hijo del Hombre alcanzarán un nivel mayor de fe e irán a una mejor morada en el reino de los cielos. Es mi deseo que entiendan que llenarse de los principios espirituales es mucho más importante que el simple activismo en la iglesia. Es decir, hacer cosas solo con la finalidad que los demás los vean. Oro en el nombre del Señor para que diligentemente coman la carne y beban la sangre del Hijo del Hombre, a fin que día a día su fe crezca rápidamente y así lleguen a la medida de la plenitud de la estatura de Jesucristo y puedan heredar la nueva Jerusalén por eterna morada. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios,
y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él.
Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Bueno, familia, este fue el mensaje para la noche de hoy. La verdad, un mensaje muy, pienso yo, esencial y básico, aunque lastimosamente creo que en ninguna parte se escucha. Entonces, pues, digamos, es importante nosotros poder conocer este mensaje porque está ligado con nuestra salvación. Nosotros, depende de este mensaje, podremos tener la certeza de nuestra salvación y pues ir por el camino que Dios le agrada, que es amarle de corazón. ¿Sí? Entonces, digamos, como así a grandes rasgos, la verdad el pastor nos enseñó bastantes cosas en este mensaje, pero pues me gustaría escuchar qué opinan o qué pudimos ver en este mensaje que escuchamos esta noche. ¿Quién le gustaría comenzar? Hola, Pato. Hola, familia. Hola. Que estábamos hablando aquí con Yoda y con Mafe, y es que el pastor veíamos cuántas veces decía la mejor morada en el reino de los cielos en cada prédica, y pues todo lo que nos enseña literal es para la mejor morada en el reino de los cielos. Entonces él dice que tenemos que interiorizar todo lo que estamos aprendiendo. Al interiorizar esa palabra, pues la vamos a poner por obra. Él espera que a alguno de nosotros nos pase, ¿no? Que ya hayamos conocido de Dios, hayamos servido bastante, y que ojalá que yo sé que él no quiere eso, que vuelva uno atrás, pero luego todo eso que ya aprendimos, cuando lleguemos a retomar, pues va a ser mucho más rápido, pero todo lo que habíamos logrado hasta el momento se perdió. La idea es no pasar por eso, ¿no? Por eso cuando iba hablando el pastor, hablábamos aquí los tres que es mejor ir despacio pero seguro, firme, despacio pero firme, con compromisos en espíritu y verdad de corazón, no hablar por hablar o prometer por prometer. Entonces, sí he visto bastante a muchas personas que han entrado a servir o han entrado con una aparente relación con Dios súper importante o grande, y de un momento a otro se frena todo y se enfría. Entonces, a eso no es que le tenga miedo, pero sí me cuido de eso. Eso es ir despacio, pero seguros con él, porque aunque él sabe y conoce los corazones y sabe por qué lo estamos haciendo, es mejor hacerlo en espíritu y verdad de corazón, o sea, de verdad. Yo me pongo a pensar, y hoy hablaba con unos clientes de cuántas veces lágrimas de cocodrilo y cuántas veces le prometí, pero yo sabía que apenas saliera el problema otra vez la embarraba con él, hasta el día que él dijo, esta vez sí me está diciendo la verdad. Y lo primero que me dijo la esposa del Señor fue, y ahí no fue todo paz y amor, sino al contrario, se te vinieron todas las cosas encima, ¿no es cierto? Y yo, sí, porque Dios no arregla las cosas ni con curitas. Él las vuelve a hacer de nuevo. Y para hacerlas de nuevo, hay que volver a empezar, destruir para volverlo a hacer otra vez. Genial la prédica de hoy. Gracias. Gracias, Patro. Pues digamos, hay algo interesante. Digamos, Patro nos decía que hay que interiorizar para poner por obra. Pero según lo que yo he entendido, no es así, es todo lo contrario. Cuando escuchamos el mensaje, lo tenemos como conocimiento, y en la medida que lo ponemos por obra es que se interioriza. De esa manera es que lo guardamos en el corazón. Por eso cuando dice el versículo de hoy, el que confiesa con su boca y el que cree con el corazón es el que será salvo. Para creer con el corazón es necesaria la obra.
Si no hay obra, no se puede creer en el corazón, no se puede interiorizar. O sea, es necesaria la obra para que se pueda hacer fe y vida la palabra en nuestros corazones. Por eso la palabra dice que una fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces, por eso nosotros lo que debemos hacer es, cuando recibimos la palabra de conocimiento, ponerla en obra para que se haga fe espiritual y de esa manera interiorizarla en el corazón. ¿Sí? Eso es clave, eso es muy importante. Otra cosa, digamos, efectivamente, el pastor él nos quiere llevar a la Nueva Jerusalén, pero en el mensaje de hoy vimos lo peligroso que es una vida de una persona que, es más, pudo haber nacido en la iglesia, pero perderse. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con el ejemplo de la primera niña que nos cuenta el pastor, que era una niña de la alabanza? Esa niña pertenecía a la alabanza por agradar a sus papás y era su estilo de vida. Y pues el pastor dijo, o sea, eso es triste o es cruel, pero la única diferencia de la niña con otra persona del mundo era que ella no cantaba en el mundo, sino que cantaba en la iglesia, el resto era exactamente igual, o sea, no había ninguna diferencia, ¿sí? Es más, o sea, digamos, ella, si hubiese muerto así, no hubiese sido salva. Dios permitió la enfermedad para que ella se diera cuenta que no tenía fe y de esa manera ella pudo esforzarse para poder tener así fuera una fe pequeña y por lo menos llegar al paraíso. Fue gracias a la enfermedad que fue salva. Si no, Dios no hubiese permitido esa enfermedad, ella no hubiese sido salva. Y ahora veamos algo interesante. El pastor nos recordó o nos afirmó o nos aclaró que la enfermedad de la niña fue gracias a la conexión que ella tenía espiritual con la familia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si lo pensamos humanamente, pensaríamos que de pronto fue por pecado de la familia que ella se enfermó, y fue todo lo contrario. Fue porque la familia eran buenos cristianos y Dios permitió que ella se enfermara por amor a su familia para que fuera salva. Es interesante esa parte. Por eso digo que es un mensaje demasiado profundo, demasiado importante. Este mensaje es demasiado básico y nosotros no podemos jugar con Dios no, pues, digamos, ese de decir, no, pues espero después porque ahorita, pues, la verdad no me siento capacitado. Eso no está bien, y mucho menos cuando hemos escuchado estos mensajes. Nosotros estamos ya, es más, el pastor David, precisamente como estamos ahorita escuchando los frutos del Espíritu Santo, cuando íbamos en la fe, que es fidelidad, creo que fue hace 3 días, el pastor David dijo lo siguiente, dijo, si alguien, digamos, hablando de fidelidad al servicio a Dios, decía, en este mensaje se habla bastante de qué tan fiel es una persona en el servicio a Dios. Y el pastor dijo lo siguiente, si una persona lleva 5 años o más en una vida cristiana y no sirve en ningún ministerio, arrepiéntase. Todos estamos llamados a servir, porque es el mínimo, digamos, es lo mínimo que nosotros podemos hacer para agradecer la salvación que Dios nos dio. Todos debemos servir. Esa parte es clave y no se enseña. Las personas piensan que el servicio es para los desocupados, que el servicio es para los que tienen tiempo. Yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo para eso, y no es así. El servicio es para todos y es lo mínimo que debemos hacer por agradecimiento. Es más, me llamó mucho la atención en este mensaje una partecita en el que la hermanita que se enfermó por abandonar su servicio, que eso también es gravísimo. O sea, a Dios tampoco se le puede renunciar. O sea, digamos, renunciar a un ministerio es directamente renunciarle a Dios. Y renunciarle a Dios es perder la salvación. Nadie puede renunciarle a Dios. O sea, eso es, o sea, aquí humanamente uno puede renunciar en un trabajo, pero a Dios no se le puede renunciar nunca, ¿sí? Porque renunciarle a Dios literalmente es perder la salvación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que me impactaron cuando el pastor de alguna manera exhortó a esta hermanita que había preferido el dinero o el negocio que su ministerio que Dios ya le había asignado? Le dijo, ¿qué va a decir Dios? Yo envié a mi hijo a morir por usted y usted me va a dejar por el dinero. Aquí el pastor nos aclaró, Dios no necesita que nosotros traigamos más dinero de ofrendas. Dios no necesita que nosotros traigamos más dinero de diezmo. Dios necesita es que seamos fieles.
¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Así de sencillo. Entonces, esa partecita nosotros, digamos, oye, el mensaje de hoy es muy fuerte, por eso de pronto yo no quería hacer todas estas aclaraciones, porque hay más, pero este mensaje es demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Digamos, ya lo había escuchado, pero hasta hoy comprendí la razón de la enfermedad de la niña, porque el pastor nos aclaró que había sido por la familia la enfermedad. Entonces uno humanamente, vuelvo a decir, yo antes pensaba que de pronto algún pecado, pero cuando me di cuenta fue que gracias a esa enfermedad la niña fue salva, me di cuenta que fue por la fe de sus padres que Dios permitió la enfermedad en la niña, para que por lo menos fuera salva. Entonces es delicado, hay personas que pueden vivir toda su vida en la iglesia, hijos de servidores que no tienen fe. Y el pastor ahí nos hacía un llamado de atención a los padres. Nosotros debemos formar a los niños. Los niños ya desde de 5 años para adelante ya deben tener su propia fe, deben conocer el mensaje de la cruz, deben entender por qué nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Me pareció muy, muy importante. Bueno, lo dejo hasta ahí porque vuelvo a decir, si me extiendo, la verdad, sigo dando palo porque este mensaje es demasiado, demasiado fuerte. Si lo entendemos es demasiado amable, o sea, si lo entendemos humanamente, pero no es para nada así. Este mensaje el pastor, o sea, nos dio tanto así que nos dejó pensando un tema que nos va a dar mañana. Nos lo dejó pensando precisamente por lo mismo. A ver quién lo va a entender y a ver cómo nosotros pensamos qué fue lo que sucedió con la hermanita que murió 2 años después, con la que ya era diaconisa, o sea, ya era servidora, a cargo de un gran ministerio. Entonces, el pastor nos lo dejó ahí como piénsenlo y pues digamos ya ahorita con lo que les hablé, les acabé de dar varias luces de qué fue lo que sucedió con la hermana. Bueno, aquí Carlitos nos dice lo siguiente, dice: me impactó mucho oír que aún viendo las obras del poder de Dios y los milagros, la fe de conocimiento puede hacerse más fuerte. Perdón, no entendí. Me impactó mucho oír que aún viendo las obras del poder de Dios y los milagros, la fe de conocimiento puede hacerse más fuerte, o sea, fortalecerse más solo la fe de conocimiento, o sea, no verdadera fe. Fe carnal y no fe espiritual. O sea, por eso el pastor decía, no importa cuánto conozcan de la Biblia, no importa cuánto sepan y más en esta iglesia, que se escucha el mensaje profundo, que se escucha el mensaje espiritual. Personas que vienen acá y escuchan el mensaje se vuelven llenos de conocimiento, pero es peligroso, porque si no lo ponen en obra para poderlo interiorizar en su corazón, ya sabemos para dónde van. Es triste, o sea, esto es muy fuerte. Este mensaje hoy, vuelvo a decir, si lo entendemos bien, es demasiado fuerte. Y continúa diciendo Carlitos, dice, también me llamó la atención que implementar los principios espirituales es más importante que el activismo haciendo obras. Digamos, es más importante el crecimiento espiritual, ¿sí? Que, digamos, el que hace muchas cosas en la iglesia. Ejemplo, el de la niña, ¿sí? Una niña que servía y el pastor nos dijo, esta niña servía sencillamente porque esa era su rutina diaria, ese era su estilo de vida, más no por amor a Dios. Entonces, aquí vemos también que es peligroso y las iglesias pueden estar llenas de personas que sirven pensando ser salvas por el servicio y muy seguramente no es así o no va a ser así. Entonces, por eso digo, este mensaje es demasiado fuerte, es demasiado duro y pues estamos llamados a atender este mensaje, a comprenderlo espiritualmente. Bueno, dejo ahí, vuelvo a decir, no quiero extenderme porque hay muchas más cosas en este mensaje, muchísimas, muchísimas, muchísimas. La verdad, hoy vi cosas que no había visto, aunque vuelvo a decir, ya lo había escuchado. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, tío Lalo, le escuchamos. Dios le bendiga a Mauricio, Dios le bendiga a todos, familia. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos será salvo. Entonces es muy importante siempre abrirle el corazón al Señor Jesucristo y confesar con nuestras bocas, ¿sí? Pero por decir algo, me dejó pensativo Mauricio, por decir, sí, este mensaje es Dios mío, uy Señor, ayúdanos Padre Precioso. Y acá, en Ezequiel 34:16, dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Pero entonces mire lo que dice. Dice, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Uy, Señor, Dios mío, qué cosas, ¿no? Por decir alguno dice, pero Señor, ¿cómo así que a la engordada y a la fuerte la destruiré? Pues precisamente, lo que pasa y sucede es que, por decir algo, recibir palabra, llenarme de palabra, llenarme de conocimiento y callarme, eso es una abeja engordada, ¿sí? Y Padre Santo, Dios nos saque de esto porque es tremendo. O sea, pero también me llama mucho la atención que a la perdida la busca y la hace volver al redil. Pero entonces lo fuerte es lo que habló Mauricio. Nosotros humanamente tenemos que aceptar nuestros errores. Humanamente tenemos que decir, Señor, perdóneme. Es mejor en esta vida decir perdóneme, así en vivo y en directo, decirle, Padre, perdóneme. Perdóneme porque yo no quiero ser la oveja engordada y dice que tu palabra que la va a destruir. Yo no puedo callarme, Padre, la gloria, tu grandeza, tu gloria. Yo creí en Jesucristo, yo tengo que confesar, yo tengo que, de una u otra forma, hay muchos ministerios, hay cantidades de ministerios, servirle al Señor en la iglesia, hay cantidad de ministerios, evangelizar en las calles, hablar del Señor Jesucristo, de pronto a nuestras familias, de pronto a nuestros amigos, de pronto al vecino, decirles, comentarles de que Él es la solución, Él es la solución y no dejarnos engordar para que el Señor no nos destruya. Él quiere es al contrario, que nosotros avancemos en fe, que nosotros podamos crecer en el Espíritu Santo. Pero Dios siempre tiene un orden. El orden de Él es muy, muy, muy glorioso. Es muy, muy precioso porque Él tiene un orden limpio, santo, glorioso, puro. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Estos mensajes nos ayudan a recapacitar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Pero es gloriosa sus enseñanzas. Debemos de aceptarlas porque Él es nuestro Padre. Si Él lo dice, pues obviamente nosotros tenemos que hacer caso. Por supuesto que sí, porque por decir algo, acá la engordada también, yo pienso de que se refiere también a lo que pasó allá con Lucifer, que se dejó crecer en su orgullo, en su vanidad, y hasta que él se dio de cuenta, y por eso fue que o sea, él dijo, no, acá es santo y es puro, y el reino se respeta, y Dios hace respetar también su palabra. Dios sigue respetando, Dios siempre, o sea, esto es lo que a mí me impresiona, que la palabra de Dios, el evangelio de Cristo es de poder en poder. Acá hay poder en el Antiguo Testamento y hay poder también en el Nuevo Testamento. Las palabras, lo que el Señor dice, lo que Él describe tiene mucho poder, tiene mucho contenido. Entonces siempre la gloria será para el Señor Jesucristo, siempre será para Él, porque Él es glorioso. Pero entonces también a mí me llama mucho la atención acá, por decir algo, el que leí en el Romanos, que el pastor nos enseñó, la enseñanza de hoy, 10:9, es glorioso creer en el Señor Jesucristo, abrirle el corazón, pero también debemos de confesar con nuestra boca, porque Él nos dio una boca para que confesemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga, familia, Dios les guarde. Gracias por todo, Dios les bendiga. Amén, gracias, tío Lalo. Lo que nos dijo el tío Lalo, este mensaje en serio, o sea, si nosotros le ponemos mucha atención es para recapacitar, para despertarnos, para ponernos las pilas en serio, o sea, darnos cuenta cómo vamos y si vamos mal, retomemos. Pero, digamos, es
Algo muy bonito que nos dijo el pastor, esto sí me pareció espectacular, o sea, digamos, de lo más bonito que podría rescatar yo, porque vuelvo a decir, si me pongo a hablar, es muy duro, pero esto es muy bonito y es lo siguiente, en la medida en que nosotros amemos al mundo, es en la misma medida que nosotros dejamos de amar a Dios. Sencillo. ¿Extrañamos el mundo? ¿Extrañamos algunas cosas que nos ofrece el mundo? Si queremos volver a amar a esas cosas, en esa misma medida estamos dejando de amar a Dios. Sencillo, no es más. O sea, no tiene ningún misterio. Y me encanta, así como una vez escuché al pastor decir, no se necesita estudiar teología para entender esto. Así de sencillo. Es fuerte este mensaje, vuelvo a decir, este mensaje es muy duro, pero es tan bonito y tan valioso. Bueno, familia. Bueno, digamos, ya voy a hablar un poquito más de, ahora sí voy a hablar un poquito, pero no solo de, como de la estructura del mensaje, ¿sí? Voy a tratar de no dar más palo. El pastor aquí hoy nos comenzó a hablar acerca del segundo caso por el cual una persona llega al paraíso. Y en este segundo caso, digamos, ya nos mencionó también el tercer caso, ¿sí? Nos mencionó el segundo y el tercer caso. El segundo es el de las personas que llegan a un buen nivel de fe y retroceden hasta el primer nivel de fe, ¿sí? Y pues apenas llegan al paraíso. Pero hay otro tercer caso que es de las personas que cometen pecado de muerte. Más adelante ya nos lo va a explicar, ¿listo? Pero entonces en este primer caso nos da, me confundí un momento, perdón. A ver, aquí está. A ver. Ah, no, perdón. Los mezclé. Bueno, en el segundo caso es el de los que, ya vimos el de las personas que acaban de conocer, esa es la salvación de los nuevos creyentes, ¿cierto? Este es el segundo caso, ¿cierto? El de los que los que llevan al paraíso, pero porque no alcanzan a crecer o crecen y vuelven a caer. Ese es el segundo caso. El tercer caso ya son los que cometen blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ese es el que va a dejar para después, ¿sí? Entonces, en este segundo caso que el pastor nos habló hoy, es el que se divide en dos, entre los que llegan al segundo o tercer nivel de fe y vuelven al primero, y los otros los que levantan el muro de pecado, ¿sí? Entonces, y que, digamos, ya la fe queda en negativo. Y pues el pastor nos habló acerca de estas hermanitas de la iglesia que vendrían a equivaler son similares al ejemplo de Sara, ¿sí? Que ya eso lo vimos el domingo pasado, el ejemplo de Sara, que digamos, hoy está muy relacionado la explicación de hoy con el caso de Sara, ¿sí? ¿Por qué? La palabra nos dice que el que confesare con su boca y creyere en el corazón, ¿cierto? Pero también nos dice que no todo el que dice Señor, Señor. Por eso es necesaria la condición de creer en el corazón. Por eso el pastor hoy nos dio otro versículo para complementarlo y para entenderlo un poco más fácil. ¿Cómo se cree de corazón? Comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Sencillo. ¿Cómo se come la carne? Está en la palabra. Pero para beberla es ponerla en práctica. Sencillo. Vuelvo a decir, así de fácil, es así de fácil, no es más. De esa manera, comiendo la carne del hombre y bebiendo la carne del Hijo del Hombre, o sea, conociendo la palabra, la voluntad de Dios, el corazón de Dios y poniéndolo en práctica, de esa manera se cree de corazón. Y ahí la confesión de fe es cuando es válida, cuando ya Dios no va a decir, este solo dice Señor, Señor, ¿sí? Así como en el caso de Sara, ¿sí? Esa parte me parece importante. Espero haber sido claro, porque bueno, yo me confundí aquí un poquito con mis notas, pero bueno, digamos, así como a gran manera es eso, ¿sí? Entonces, estemos dispuestos a que lo que escuchemos, procuremos permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a ponerlo en obra, porque en nuestras fuerzas, imposible, ¿sí? Es que el que hace la tarea es Él, no nosotros. Por eso, digamos, de alguna manera, cuando nosotros decimos, no quiero ir tan rápido, más despacito, yo sencillamente le estoy diciendo a Dios, no quiero que me ayude. ¿Sí ven? Por eso es tan delicado.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Espíritu Santo, no me ayude porque yo todavía no quiero. Delicado, delicado. Familia, bueno, yo creo que ya estamos hasta aquí. Fueron muchas cosas. Esperamos mañana. El pastor, yo estoy seguro que nos va a extender un poquito más y nos va a aclarar mucho más acerca del caso de hoy, porque mañana nos lo va a finalizar y pues vamos a entender un poquito más qué sucede y por qué a Dios no se le renuncia. Por qué nadie, absolutamente nadie que haya conocido a Dios y le sirva o que haya llegado a la iglesia y la deje, puede ser salvo. El mismo pastor hoy nos dijo, cuando vienen a pedirme oración por alguien que vino y estuvo en la iglesia, pero se apartó de la iglesia que porque de pronto tuvo algún malentendido con el pastor o con fulanito, con sultanito, el pastor dijo, lo único es que esa persona no se fue porque tuvo ningún malentendido con nadie. Lo único es que se fue porque había maldad en su corazón y no quería quitarla. Tenía amor por el mundo en su corazón y no quería dejar de amar el mundo. Sencillo, no es más. Toda persona que fue a la iglesia, que sirvió y que hasta pudo haber llegado a ser pastor, pero se apartó, ya encontramos la razón. No hay otra. Sencillo. ¿Listo? Familia, entonces vamos a colocar la segunda alabanza, antes de que se me olvide. Listo. La segunda alabanza que nos comparte el tío Laro. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre
poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Amén, gracias, tío Lalo. Esa alabanza espectacular. Hay poder en el nombre de Cristo. Me encanta. O sea, es una verdad demasiado grande y pues digamos aquí nos daría la respuesta de por qué en Hechos encontramos a unas personas que intentaron liberar a un endemoniado en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, y ¿qué hicieron qué hizo el demonio? Los cogió y les dio 3 vueltas. ¿Sí? Entonces, por eso es el nombre de Cristo es el que tiene el poder. Esta parte me encantó, súper. Bueno, qué pena, ya organicé mis ideas. No sé por qué me confundí tanto ahorita, pero entonces ya organicé las ideas, ahora sí, la estructura del mensaje. Qué pena con ustedes. Voy a resumirlo. Primer caso de persona que llega al paraíso. Los que acaban de conocer a nuestro Señor como el ladrón que fue crucificado a la derecha de nuestro Señor. ¿Listo? Primer caso. Segundo caso, persona que conoció a Dios y nunca creció espiritualmente, que siempre estuvo en el primer nivel de fe. Ejemplo, Sara. Ejemplo, la niña que nació en cuna cristiana y nunca creció. ¿Sí? Es más, necesitó de una enfermedad para poder ser salva. Ese es el segundo caso. Y en el tercer caso, aquí es donde se divide en dos. El tercer caso es el que se divide en dos. El tercer caso es de los que llegaron a tener un buen nivel de fe, pero primer caso, volvieron al primer nivel de fe, o segundo caso, perdieron, o sea, ya cometieron un pecado de muerte, un pecado muy grave como la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ya su fe se convirtió en negativa, ¿sí? Y por eso aquí ya en este tercer caso, en el primer tipo, entraría la hermana que era diaconisa, ¿sí? Ella ya era diaconisa, ya tenía un liderato, ya tenía un cargo en la iglesia, y pues digamos, llegó al paraíso. Mañana vamos a ver el por qué. Qué pena. Bueno, pero ya quedó más claro. Qué pena. Yo no sé por qué se me cruzaron los cables. De pronto por lo que me dejó tan pensativo este mensaje. Me dejó muy, muy, muy pensativo. Familia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor tío Lalo, sí, señor. Mauricio, la que nombró Sara es ¿quién? La esposa de Abraham. ¿De Abraham? Sí, ¿su merced no escuchó el mensaje el domingo? Ahí el pastor aclara en detalle por qué Sara, es más, hay algo curioso con el caso de Sara, y es muy similar al de la niña que vimos hoy al principio, y es que Sara ni siquiera merecía ser salva. ¿Por qué? Porque ella, al estar junto al padre de la fe, más se le exigía, y ella recibió salvación gracias a Abraham, porque o si no, ella no hubiese sido salva. Igual que en el caso de hoy, la niña recibió salvación fue porque Dios amaba a sus padres, por eso permitió la enfermedad en la niña, o si no, la niña tampoco hubiese sido salva. Entonces, por eso es que es muy importante los niveles de fe, ¿no? Lo que nos está enseñando el pastor, ¿no? O sea, ser más ansiosos por el reino, ¿sí? exacto. Porque, por decir algo, Mauricio,
hay, o sea, personas que de pronto van a ser salvas, pero van a entrar ahí, pero inclusive creo que no fueron a una iglesia cristiana, pero por misericordia van a entrar ahí, ¿sí? Exacto. Pero entonces, en este caso nosotros, hay ansia, ¿sí? O sea, en estas predicaciones, en estas enseñanzas tan lindas, tan gloriosas, porque son del reino, inspiradas, obviamente, Dios, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial en su amor, en su misericordia se las entregó a Mamín. Y hoy en día nosotros, por decir algo, es un privilegio, ¿sí? Entonces, eh, hay personas que no conocen este mensaje y escasitamente van a entrar ahí. Pero entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que dice lo de Sara, Dios nos exige un poquito más, ¿sí? Crezcamos un poco más, porque es que hay más. Yo siempre he dicho que con Él hay más, ¿sí? Él hay más porque Él tiene más, porque Él es todo, Él lo tiene todo, es la plenitud. Entonces es muy glorioso estas enseñanzas porque Él nos quiere conducir a algo más superior, pero es lindo, es glorioso. Gracias, tío Lalo. Digamos, voy a tratar de resumir así rápido el caso de Sara, pero si de pronto a su merced le queda un ratico, sería chévere que de pronto viera un poquito más el mensaje del domingo, que el pastor lo da muy detalladamente. Pero en esencia es lo siguiente. Si nosotros vemos qué habla la Biblia de Sara, en el Antiguo Testamento no habla absolutamente nada bueno. ¿Qué nos habla de Sara? Nos habla que Sara no creyó en la promesa, por eso le dio a su sierva a Abraham, primero que todo. Segundo, era envidiosa y celosa. Por eso, cuando la sierva le dio un hijo a Abraham, hizo que la echaran. No solo hizo que la echaran sin nada. Era cruel, ¿sí? Era, por decirlo de alguna manera, era una niña caprichosa, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando Dios le dio la promesa? Se rió, se burló de la promesa de alguna manera, ¿sí? Y pues no se estaba burlando de cualquiera, sino de Dios. Ahora, cuando Dios le dijo que por qué se reía, ella le dijo, no me reí. Primero, estaba diciendo mentiras y segundo, estaba tratando a Dios de mentiroso. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos esos detalles, vemos un corazón muy fuerte en Sara. Y el hecho de que, digamos, Abraham permitiera que, creo que Agar se llamaba la sierva, se fuera con el hijo sin darles nada, eso Dios lo permitió, fue porque si Abraham le hubiese dado algo a ella, hubiese tenido la cantaleta de Sara. Entonces el pastor nos decía, muy seguramente Abraham oró a Dios para que Dios le proveyera y para que le diera, digamos, protección a Ismael y que no murieran en el desierto. Pero Abraham no podía hacer nada porque ya iba a tener la cantaleta de Sara. Ahora, ¿por qué Abraham no le pudo decir a Sara acerca de cuando Dios le pidió a Isaac, sino que le tocó salir con él? Porque muy seguramente Sara no iba a permitir que Abraham se lo ofreciera a Dios, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, solo vemos cosas malas de Sara, no vemos ni un solo buen detalle de Sara siendo la esposa del patriarca de la fe, no vemos un solo acto de bondad, ni uno. Y en el Nuevo Testamento el único acto aparente de bondad, por eso digo aparente, hago el paréntesis, es que la palabra dice que Sara le decía Señor a Abraham, pero ese versículo se relaciona con no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es fuerte, es muy fuerte, o sea, ese caso de Sara es... El mismo pastor dice, cuando Dios me lo reveló, dijo el pastor, yo prácticamente quedé en shock. ¿Cómo así que la esposa del patriarca de la fe llegó al paraíso? Y peor aún, fue gracias al patriarca de la fe, o si no, ella no hubiese sido salva. Ese mensaje es muy bonito, tío. Si de pronto lo puede escuchar en un ratico, el del domingo, porque el pastor lo da en mucho más detalle, pero es espectacular, porque obviamente este mensaje no es para nada conocido. Es más, en muchos lugares, o bueno, cuando yo estaba antes en la iglesia cristiana tradicional, me enseñaban a Sara como un ejemplo de fe, porque le decía a su esposo Señor. Sí, así de sencillo. Pero vuelvo a decir, cuando ya uno escucha este mensaje, Cielo 24, cuando uno escucha ese mensaje, uno dice, uy, o sea, en serio, eso todo está ahí, pero uno no lo ve. Bueno, ahí como que traté de resumir esa partecita. Familia, muchísimas gracias por su compañía. Que tengan una linda noche, un buen descanso y mañana un feliz día del Señor. Cada uno en su congregación, juiciositos, ¿listo? Y nos vemos mañana a las 4. Nos falta
A ver quién nos quiere colaborar con las alabanzas para mañana y para el día lunes. No sé si hay alguien por ahí que nos quiera compartir las alabanzas y la oración para el día lunes y para el día de mañana. Bueno, ¿alguien dijo yo? O yo tomo las del domingo y mañana hablamos a ver quién las del lunes. ¿Listo? Bueno, entonces yo para mañana y mañana vemos a ver quién nos colabora para el lunes. Familia, muchísimas gracias. Que tengan muy buen descanso y linda noche. ¿Listo? Hasta mañana, Mauro. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga, Carlito. Hasta mañana. Hasta mañana, mamá. Dios le bendiga, Milenita. Dios les Está la bendiga. abuelita para el Padre Nuestro. Qué pena, no había... Ay, bueno. Qué pena. Perfecto. El Padre Nuestro, dice. Pero ya lo colocó. Un momentico, un segundito que... Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad alrededor, hágase su voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona las ofensas de tu hermano, perdona a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. A ver, acompañemos a la abuelita. Padre nuestro que estás en los cielos, Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu Reino, hágase tu voluntad como en el cielo, Como en el cielo, así también en la tierra. el pan nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es Que el tuyo es el reino. reino, el poder y la gloria. Gloria por todos los Amén. siglos. Ahora sí, yo los Amén. creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de Dios. Nacido de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y al tercer día resucitó entre los muertos, y subió a los cielos, está sentado a la derecha, y desde allí ha de venir a su Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los cielos y de los muertos, y la vida eterna. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Qué pena por las fallas técnicas, pero bueno, aquí estamos. Familia, muchísimas gracias. Bendición, abuelita. Que tenga buen descanso, abuelita. Hasta mañana, mamá, Milenita, a todos. Dios les bendiga. Hasta mañana a todos, Mauro. José, hasta mañana. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gloriosa noche. Dios les bendiga. Saludos a Leito, al tío Fred y a Martín. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao. Bueno. ¿Cómo se sale acá? ¿Cómo se sale?